Diputado, ¿cómo va lo del presupuesto? Se dice que pues hay un retraso en los anexos, tanto por la fe de ratas y porque siguen negociando cosas del campo. El dictamen de la Comisión de Presupuesto fue aprobado en la madrugada, como ustedes lo saben. En consecuencia tenemos ya un dictamen afortunadamente aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Está en la parte normal de llegar a la Gaceta y que se distribuya la Gaceta. No se puede iniciar la discusión sin que esté la Gaceta distribuida en las 500 curules, en el caso del PRI en forma electrónica, pero bueno, en el resto de las fuerzas políticas impresa en todas las curules. En consecuencia vamos a tener una sesión en tiempo y forma como lo anunciamos y aprobaremos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 en tiempo y en forma. ¿Cómo viene en cuanto al incremento al salario presidencial del presupuesto? Fíjense que afortunadamente a propuesta del PRI logramos introducir dos artículos que me parece que vale la pena revisen con cuidado. Uno de ellos es el artículo 17, en donde explícitamente se prohíbe el incremento salarial para la alta burocracia, incluido aquí el presidente de la República, y un conjunto de medidas de austeridad en donde no se podrán adquirir vehículos nuevos para funcionarios públicos, en donde no se podrán comprar inmuebles nuevos para oficinas o incluso mobiliario nuevo para oficinas de la Administración Pública Federal, salvo aquellos que sean estrictamente indispensables para su tarea. Es decir, en pocas palabras, no renovar mobiliarios, vehículos que son gastos suntuosos. Cuando el pueblo de México se ha apretado el cinturón, nos parece indispensable que el gobierno de la República se apriete también el cinturón. Y el segundo artículo, vinculado con este tema, con los temas de austeridad y rendición de cuentas que hemos impulsado desde la bancada del PRI, es el artículo 19. Ustedes recordarán que a finales del año pasado aprobamos un artículo en el que establecimos un programa multianual de ajuste al gasto público, que establecía la obligación para el Ejecutivo de entregarle a la Cámara de Diputados el 15 de marzo el conjunto de medidas de austeridad y el ahorro concreto que habría de establecer para fundamentalmente la duplicidad de plazas de la alta burocracia, este incremento desmedido desde nuestro punto de vista de subsecretarios, jefes de unidad, direcciones generales adjuntas y la estructura que esto significa. Si se acuerdan, el 15 de marzo el Ejecutivo Federal nos mandó 18 páginas en donde pretendía satisfacer la exigencia de los diputados federales en este sentido. Ante lo que pareció hacia la Cámara una burla, lo que hicimos fue endurecer este artículo, que hoy es el 19 y que lo discutiremos en el Pleno de la Cámara de Diputados, y yo espero que se apruebe, ojalá que por unanimidad, endurecer estas medidas y desagregarlas. ¿Qué significa esto? Bajamos la lupa en el sentido de que se dé la información comparada al 15 de marzo del 2011 del número de plazas, de sus sueldos, de niveles salariales equivalentes, los niveles de ahorro precisos, y que nos reporten las medidas de austeridad específicas descritas en este artículo 19, que ojalá tengan tiempo de leerlo, ojalá tengan tiempo de revisarlo. Y cada trimestre tendrán que informarle a la Cámara de Diputados los avances precisos, comparables, cuantificables de estos ahorros. Esta es una de las medidas que nos parecen centrales, adicionadas a otras vinculadas a los temas de transparencia. Se profundizan los reportes, se hacen comparables, son trimestrales, y esta es la primera vez que la Cámara de Diputados tendrá información que, más allá del cumplimiento formal por parte del Ejecutivo, nos permita profundizar en la estrategia de reducción y de eficiencia del gasto público. La cifra que se aprueba el día de hoy en términos generales es una cifra superior a los 3 billones de pesos, 3.000 miles de millones de pesos, que es la
la cifra aproximada que se aprobará hoy en el presupuesto de egresos de la Federación, que incluye evidentemente todos los rubros. Una de las tareas centrales que tenemos como Cámara de Diputados es ejercer la facultad de control, y el control se ejerce a través de la información, la supervisión de esa información y la verificación de que esta información sea real y se tomen medidas de vigilancia en torno a estos recursos. Me parece que es un avance sustantivo. Hay avances también en el decreto del presupuesto de egresos que son relevantes. Por ejemplo, ustedes han escuchado la queja reiterada en torno a las reglas de operación de los programas sociales. Ha sido una queja permanente de entidades federativas y fundamentalmente de beneficiarios de programas sociales. Estamos estableciendo a través del artículo 30 del decreto la posibilidad de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de febrero del 2011, puedan opinar en torno a la pertinencia de las reglas de operación de todos los programas de operación. Esta opinión la deberá de atender el Ejecutivo Federal y en su caso modificar las reglas de operación. Y si no quieren modificar las reglas de operación porque no cumplieran el último párrafo del artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es el que te habla de que sean reglas sencillas, eficaces, que generalmente ni son sencillas ni son eficaces estas reglas de operación, tendrá que fundar y motivar el Ejecutivo Federal a más tardar 15 días después del 15 de febrero las razones técnicas del por qué no hacen caso a esa recomendación. Esto que pareciera un tema estrictamente técnico, muy complejo, es la posibilidad real de la Cámara de Diputados de ayudar a los beneficiarios de los programas sociales a que los dineros bajen a tiempo, bajen bien y en forma transparente, por el conjunto de suspicacias del manejo electoral que se le han dado a ciertos programas sociales. Es una herramienta de supervisión y de control para la Cámara de Diputados que nos parece también muy relevante. Y como estas, hay un conjunto de medidas importantes. Por ejemplo, el famoso, conocido coloquialmente como el apagón analógico, que ustedes saben que la Cámara de Diputados impulsó una controversia y que está discutiéndose en la Corte. Decimos los abogados que está sub iudice. En consecuencia, no se le autoriza un solo centavo al tema del apagón analógico en tanto la Corte no resuelva. Y en la eventualidad de que la Corte resolviera en contra de la controversia que interpuso la Cámara de Diputados, se queda la condicionante de que el gobierno federal no podrá regalar aparatos eléctricos vinculados con adaptadores del apagón analógico en entidades federativas en donde el año que entra tendremos procesos electorales, que pareciera que la razón verdadera de adelantar esto pues no era otra cosa sino ponerse a regalar adaptadores en las entidades con procesos electorales. Y, insisto, como y como las medidas de austeridad, de transparencia, de reportes, de ajuste al gasto corriente del gobierno federal, de ajuste a la alta burocracia del gobierno federal, hay un conjunto de medidas que nos parecen que son avances relevantes en el decreto. Si ustedes me preguntan, ¿son avances suficientes? Yo les diría que no, porque el decreto del presupuesto de egresos tiene la particularidad de ser un instrumento de vigencia anual. Es una norma que no es bicameral, es una norma que solamente aprueba la Cámara de Diputados, es decir, no es una ley en estricto sentido, como se llama decreto del presupuesto de egresos de la Federación, y lo que tenemos que avanzar es en una revisión integral a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Yo, y esto lo digo a título personal, estoy convencido que el modelo de discusión y de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación es un modelo agotado, que tenemos que tener un proceso mucho más ágil y a lo largo de todo el año discutir de manera mucho más ordenada, no agolpar la discusión en los últimos días de la aprobación del mandato que la Constitución nos da para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación y no caer en chantajes o en mezquindades, en el arrebato de los centavos, en la direccionalidad de los centavos.
si logramos en el transcurso del año una revisión integral a la ley de coordinación fiscal, a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, se va a lograr un proceso de discusión presupuestal mucho más ordenado. En tanto, me parece que hubo un esfuerzo importante por parte del grupo mayoritario de esta Cámara de Diputados. Este es un proceso que se puede aprobar por mayoría simple, ustedes lo saben muy bien, y sin embargo, el PRI decidió ir en la construcción del consenso. Afortunadamente se logró el consenso y hoy estaremos aprobando por consenso. Seguramente tendremos diferencias en lo particular y se darán los debates que se deban de dar y se desahogarán las reservas que se deban de desahogar, pero vamos a aprobar un presupuesto de egresos de la Federación por un muy amplio consenso en la Cámara de Diputados, y esa me parece también que es una muy buena noticia. Pero entonces no hay incremento al salario del presidente para el próximo año. No hay incremento alguno para la alta burocracia, está descrito explícitamente en el artículo 17 del presupuesto de egresos de la Federación, que habremos de discutir y de aprobar el día de hoy. Pero se habla que será a través de otros mecanismos, que se dice que será este aumento a través de otros mecanismos. Se incrementan seguros médicos, otras partidas en el... Justamente la ventaja de estos reportes trimestrales desagregados en formatos electrónicos comparables, que pareciera un asunto menor, pero luego nos mandan cajas de papel y pues sí nos tardamos bastante en revisar. Se está describiendo explícitamente en el texto del decreto que sean formatos electrónicos comparables para poder hacer las corridas de inmediato. Y al ser trimestrales, si cometen el error que ustedes comentan de incrementos por la puerta de atrás, van a ser sencillamente detectables y evidentemente procederíamos a través de la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano técnico auxiliar que nos permite ejercer nuestra facultad de control para impedir este tipo de abusos. Oiga, diputado, ¿los gastos médicos mayores de los funcionarios fueron eliminados o no? Existe lamentablemente todavía la posibilidad de que se contrate. El exhorto es a que no lo hagan. Y es larga o rapidito? ¿Es pregunta o deseo? No, deseo y pregunta. Ya no lo sé, todo dependerá del conjunto de reservas que se hagan mis compañeros en lo particular, pero se aprobará en tiempo y en forma. Es el desahogo natural de un tema tan complejo como es el presupuesto de egresos de la Federación. Muchas gracias, buenos días. Ese dinero, en tanto la resolución de la Corte, y en caso de que la Corte resuelva favorablemente hacia nosotros, se va a gasto social. Ah, ya.